Miguel Bosé era el ídolo inalcanzable que sedujo a 3 generaciones enteras con su voz magnética y su arrogancia de semidios. Pero hoy es un hombre acorralado en su propia fortaleza mexicana, condenado a un susurro agonizante, roto e imperfecto. ¿Qué oscuro secreto escondía realmente tras los infranqueables muros de su mansión para que su proyecto de familia perfecta estallara en pedazos, obligando a separar a sus 4 hijos en continentes distintos tras una despiadada batalla en los tribunales? ¿Por qué el niño de oro, criado entre inmensos lujos pero aplastado psicológicamente por las crueles pruebas de sumisión de su estricto padre torero, terminó buscando una falsa salida en las sustancias prohibidas y firmando un doloroso pacto para ocultar a su compañero de vida en la penumbra durante más de 20 años? La versión oficial intentó vender la piadosa mentira de un simple desgaste por las giras mundiales, pero la verdad clínica y emocional es infinitamente más perturbadora. Una aterradora infección silenciosa que literalmente devoraba su rostro por dentro, combinada con el trauma asfixiante de ver partir de este mundo a su amada madre sin poder darle un último adiós. Prepárense para abrir el expediente más crudo, silenciado y doloroso del bandido de corazones. Quédense pegados a la pantalla hasta el último segundo de esta emisión, porque hoy desenmascararemos el precio exacto que la fama le cobró y cómo su propia alma lo obligó a enmudecer por completo para no terminar perdiendo la razón. Para entender la magnitud de esta caída, tenemos que viajar en el tiempo hasta la década de los 50 y abrir las inmensas puertas de hierro de una de las mansiones más exclusivas de Europa. Nuestro protagonista no nació en un barrio humilde forjando sueños de grandeza. Él nació directamente en el Olimpo. Su llegada al mundo en abril de 1956 fue portada de las revistas más prestigiosas de la época. Y no era para menos. Su padre era el torero más famoso, apuesto y cotizado del planeta, un hombre que se jugaba el destino cada tarde en la arena y que coleccionaba romances con las estrellas de Hollywood más deslumbrantes. Su madre, una bellísima actriz italiana, musa del cine europeo, dueña de una elegancia que paralizaba el tráfico. Juntos formaban la pareja perfecta, la realeza sin corona de una España que aún intentaba sacudirse el polvo de tiempos muy difíciles. Crecer en esa casa no era crecer en un hogar convencional. Aquello era un desfile constante de genios y figuras históricas. Mientras un niño normal jugaba en la calle con una pelota de trapo, nuestro futuro artista se sentaba en el regazo del mismísimo Pablo Picasso, a quien llamaba padrino, o escuchaba las anécdotas del escritor Ernest Hemingway durante largas cenas que se extendían hasta la madrugada. Era una jaula, sí, pero una jaula forjada con oro macizo y diamantes. Sin embargo, bajo el brillo cegador de aquellos apellidos de peso, se escondía una presión asfixiante. Se esperaba de él que fuera el heredero perfecto, la continuación de la estirpe taurina, un símbolo de hombría implacable que perpetuara la leyenda paterna. Nadie le preguntó jamás si él quería cargar con esa corona inmensa. Simplemente se la colocaron sobre la cabeza desde el día de su bautizo, ignorando que ese niño tenía una sensibilidad que pronto chocaría de frente con las expectativas de hierro de su progenitor. El choque de trenes era inevitable, y las chispas comenzaron a saltar cuando el niño de cristal, como muchos lo veían en secreto, demostró que no sentía la más mínima fascinación por la sangre, la arena y el riesgo fatal. En lugar de admirar los trajes de luces, él se perdía en la inmensa biblioteca de su madre, fascinado por la música, la pintura y la literatura. Para un padre acostumbrado a dominar a las fieras y a imponer su voluntad sobre todos los que lo rodeaban, la naturaleza artística y delicada de su primogénito era una afrenta intolerable. Los testimonios de la época, susurrados en los pasillos de las fincas andaluzas, relatan episodios que hoy nos helarían la sangre. El torero, empeñado en endurecer el carácter de su hijo, lo sometía a pruebas crueles bajo el sol abrasador, obligándolo a participar en jornadas de caza interminables o a enfrentarse a becerros cuando el niño apenas podía sostener un capote, temblando de pavor. Quería arrancar de raíz cualquier rasgo de debilidad. «Tienes que ser un hombre», le repetía como un martillo, una frase que se clavaría como un puñal en la mente del joven. Esas humillaciones constantes, disfrazadas de educación tradicional, sembraron una semilla de rebeldía profunda y silenciosa. Nuestro protagonista aprendió a blindar su corazón. Su único refugio seguro era el regazo de su madre,
quien entendía su mundo interior y fomentaba en secreto su amor por el arte. Así, bajo el mismo techo, se formaron dos bandos irreconciliables. Para sobrevivir en aquel ambiente hostil, el joven desarrolló una doble personalidad. Frente a su padre, mostraba una máscara de obediencia fría e indiferente, mientras que en la soledad de su habitación alimentaba un fuego creativo que, años más tarde, incendiaría el mundo entero. Pero esa coraza emocional que construyó para no sentir el rechazo paterno sería exactamente la misma que décadas después terminaría asfixiando sus propias palabras. Llegó el momento en que el aire de la finca familiar se volvió irrespirable. La adolescencia trajo consigo el inevitable grito de independencia. Sabiendo que a la sombra del gran árbol de su padre nunca podría crecer, tomó una decisión radical: huir. Cruzó las fronteras y se instaló primero en Londres y luego en París, buscando desesperadamente el anonimato. Quería ser alguien por sí mismo, no el hijo de. En esas ciudades vibrantes, lejos de la mirada enjuiciadora de su país natal, se sumergió en clases de teatro, danza contemporánea y expresión corporal. Quería comerse el escenario, pero el camino estuvo plagado de espinas. Las agencias de representación lo miraban con curiosidad por su belleza exótica y sus apellidos ilustres, pero pocos apostaban por su talento real. Sufrió rechazos humillantes en audiciones donde los directores le decían a la cara que solo era un niño rico jugando a ser artista. Pasó meses viviendo en apartamentos modestos, muy lejos del lujo al que estaba acostumbrado, alimentándose de ambición y obstinación. Fue en esta época de incertidumbre cuando su destino dio un giro inesperado gracias a una figura colosal de la música romántica de aquel entonces, un cantante y compositor que supo ver más allá del apellido. Este mentor visionario comprendió que la ambigüedad del joven, su mezcla de elegancia europea, su físico andrógino y su voz aterciopelada no eran defectos, sino oro puro en bruto. Decidieron entrar a un estudio de grabación y forjar un sonido nuevo, algo que rompiera por completo con lo que se escuchaba en la radio. Nadie imaginaba que aquel muchacho que había huido de los toros estaba a punto de convertirse en el fenómeno de masas más grande que había visto la industria hispana. Y entonces el volcán hizo erupción. A finales de la década de los 70, el joven se plantó frente a las cámaras de televisión de una España que apenas despertaba de una larga y gris dictadura, y lo hizo como un auténtico relámpago. Su primera gran presentación en un célebre escenario de Florida dejó a millones de personas con la boca abierta. No vestía traje y corbata como los baladistas de la época, apareció con ropas ajustadas, bailando con una sensualidad descarada, luciendo mallas y movimientos que desafiaban todas las normas de la masculinidad rígida que su propio padre representaba. El país entero se paralizó. Los jóvenes, y especialmente las adolescentes, encontraron en él a un ídolo absoluto, un príncipe rebelde que cantaba sobre amores juveniles con una voz suave, casi como un susurro melódico que invitaba al misterio. Las ventas de discos se dispararon a cifras astronómicas. Las calles se bloqueaban cuando él aparecía y las portadas de revistas se peleaban por su rostro. Pero este éxito arrollador trajo consigo el inicio de una doble vida agotadora. Mientras frente a los focos era el rompecorazones indiscutible, alimentando las fantasías de millones, en la intimidad luchaba por mantener oculta su verdadera identidad y sus preferencias en sus relaciones cercanas. La sociedad de aquel momento no habría tolerado la verdad, y la maquinaria de la industria musical, que facturaba millones gracias a su imagen de soltero codiciado, le impuso un pacto de silencio no escrito. Tenía que sonreír, actuar y callar. Fue en esta época dorada, entre la histeria colectiva y la soledad de las habitaciones de hotel de 5 estrellas, donde se gestó la inmensa carga emocional de vivir fingiendo, una presión invisible que, sin que él lo sospechara, ya comenzaba a ponerle un nudo invisible en la garganta. Pero esto, mis queridos espectadores, era solo el comienzo del laberinto, porque la verdadera oscuridad estaba a punto de llamar a su puerta cuando la fama se volvió incontrolable. Pero las luces deslumbrantes de la fama mundial siempre proyectan las sombras más aterradoras. Imaginen por un momento la brutal realidad detrás de las portadas de revistas y los discos de platino. Giras interminables que cruzaban continentes enteros en cuestión de días.
cientos de conciertos al año, aeropuertos abarrotados de multitudes histéricas que le arrancaban la ropa y noches de hotel idénticas y solitarias donde el silencio resultaba ensordecedor. La maquinaria de la industria musical, una trituradora implacable que facturaba millones a costa de su imagen, exigía que el ídolo estuviera siempre perfecto, siempre enérgico, siempre seductor. No había espacio para la tristeza ni el agotamiento. Y fue en esas madrugadas de soledad y presión insoportable donde nuestro protagonista buscó refugio en los brazos equivocados. Para soportar el ritmo frenético y mantener la fachada de semidios inagotable, abrió la puerta a esos demonios personales que tantos artistas han conocido. Hablamos de sustancias prohibidas, de dependencias químicas que le ofrecían una falsa sensación de control y euforia artificial para poder aguantar las agotadoras jornadas de promoción. Su entorno, esa nube de managers, asistentes y aduladores que vivían de su éxito, miraba hacia otro lado. Fingían no ver el deterioro físico, las noches en vela y los hábitos destructivos que consumían su energía vital en los momentos de alcoba, siempre y cuando el dinero siguiera fluyendo a raudales hacia sus arcas. El ídolo se estaba desgastando por dentro, quemando su juventud en un fuego voraz que él mismo alimentaba, mientras el mundo entero aplaudía sin saber que estaban presenciando el lento sacrificio de un alma atormentada. Fue exactamente en medio de ese torbellino de caos emocional donde el ídolo adolescente decidió que debía transformarse o sucumbir. A mediados de la década de los 80, el joven de voz angelical y mallas ajustadas desapareció de los reflectores para dar paso a una figura completamente nueva, misteriosa y arrolladora. Ocurrió una metamorfosis radical, un cambio de piel digno de los más grandes camaleones del espectáculo. Su voz, antes un susurro agudo y provocativo, se volvió grave, profunda, casi cavernosa, una herramienta de seducción mucho más oscura y madura. Cambió las ropas extravagantes por trajes sastre impecables, cabellos engominados y una mirada penetrante que parecía esconder 1000 secretos. El éxito de esta nueva etapa fue absoluto y lo consagró como un dios intocable de la música. Cada canción que lanzaba se convertía en un himno automático, llenando estadios desde Madrid hasta la Ciudad de México, pasando por Buenos Aires y Santiago. Pero con esta colosal idolatría llegó también el escrutinio enfermizo de la prensa del corazón. Los reporteros gráficos acampaban en la puerta de su casa, rebuscando en la basura y sobornando a empleados para descubrir quién ocupaba realmente su corazón. Los rumores sobre su vida galante y sus amistades íntimas llenaban páginas enteras, amenazando con destruir la imagen de galán codiciado que tanto dinero generaba. Fue entonces cuando construyó un muro de contención impenetrable, una coraza de arrogancia y silencio ante los micrófonos, dejando claro que su vida privada era un territorio prohibido al que nadie, bajo ninguna circunstancia, tendría acceso. Y justo cuando las habladurías amenazaban con derribar sus infranqueables murallas, apareció de la nada el arquitecto de su paz más duradera. En el más absoluto de los secretos, lejos de los flashes de los fotógrafos y de las alfombras rojas, inició una relación cercana que se convertiría en el pilar fundamental de su existencia durante más de 2 décadas. Este compañero de vida, un joven con alma de artista y una paciencia infinita, aceptó el trato más difícil que se le puede pedir a un ser humano: amar en la penumbra. Existía un pacto no escrito, pero estrictamente respetado entre ambos. Para proteger la legendaria carrera del ídolo, su romance debía ser invisible a los ojos del mundo. Mientras nuestro protagonista acaparaba la atención global, recibía galardones y desataba pasiones en múltiples continentes, su compañero renunciaba a sus propias ambiciones profesionales para convertirse en la sombra silenciosa que administraba el hogar, que brindaba equilibrio emocional y que escuchaba los miedos más profundos del artista cuando las luces del estadio finalmente se apagaban. Durante años, lograron mantener esta burbuja de falsa tranquilidad, refugiándose en inmensas fincas alejadas del ruido mediático, compartiendo una vida que parecía un cuento de hadas blindado. Parecía que, al fin, el rebelde sin causa había encontrado un ancla que lo mantendría a salvo de sus tormentas internas.
Pero una fortaleza inexpugnable, por más lujos, obras de arte y jardines inmensos que atesore, termina por convertirse en un eco vacío si no hay pasos infantiles que la recorran. A medida que el tiempo pasaba y las décadas se acumulaban en el calendario, surgió en el cantante un deseo obsesivo, casi irracional, de trascender, de dejar un legado de sangre que continuara su linaje. Quería formar la familia que él nunca pudo tener en su caótica infancia. Recurriendo a métodos modernos de la ciencia reproductiva, al otro lado del océano, lograron lo que parecía un milagro espectacular: la llegada de 4 herederos, 4 niños que iluminaron la mansión y le dieron un nuevo y poderoso sentido a su existencia. Construyeron una vida de revista, una burbuja de opulencia brutal, donde a estos pequeños no les faltaba absolutamente nada. Educadores privados, viajes en jets exclusivos, guardaespaldas en cada puerta y una privacidad obsesiva que los mantenía alejados del lente implacable de los paparazzi. El mundo exterior solo recibía las noticias que el equipo de relaciones públicas decidía filtrar, mostrando la imagen de un padre moderno, dedicado y absolutamente pleno. Todo parecía una maquinaria perfecta, engrasada con millones de dólares y un control absoluto sobre cada detalle de su día a día. Sin embargo, mis queridos espectadores, ni los muros de hormigón más gruesos, ni las cuentas bancarias más abultadas pueden contener las tormentas emocionales que se desatan desde el interior de una casa. El proyecto de la familia ideal comenzó a mostrar sus primeras y aterradoras fisuras. El carácter del astro de la música, forjado en la dureza de un padre implacable y moldeado por décadas de ser tratado como una deidad en la industria, se volvió cada vez más autoritario, obsesivo y controlador. Su compañero de vida, aquel que había sacrificado su propia luz para vivir en las sombras, empezó a sentir que el aire le faltaba, que la jaula de oro se encogía día a día ahogando su propia identidad. Las diferencias en la crianza de los 4 niños, las decisiones unilaterales tomadas con la arrogancia de quien está acostumbrado a que el mundo entero obedezca sus órdenes, y el encierro paranoico desencadenaron acaloradas discusiones a puerta cerrada. La tensión en los inmensos pasillos de la mansión se podía cortar con un cuchillo, y ese ambiente tóxico, cargado de resentimientos silenciosos y palabras no dichas, comenzó a ser respirado por los herederos. La fachada de perfección absoluta se estaba agrietando a una velocidad vertiginosa, y esa microscópica fisura en su vida emocional sería, sin que él lo sospechara, el oscuro preludio del terremoto que terminaría por robarle, literalmente, el aliento. Y entonces ocurrió lo impensable. El colapso fue ensordecedor, aunque ocurrió en el más absoluto y sepulcral de los silencios. Después de más de 2 décadas de convivir bajo la sombra del secreto, el cordón que unía a las 2 almas en aquella mansión inmensa se rompió para siempre. La relación, que había sobrevivido a giras mundiales, acoso de los paparazzi y a los demonios internos del propio artista, no pudo soportar el peso de la convivencia y el control asfixiante. El adiós no fue una simple despedida. Fue un desgarro brutal que partió el corazón de la familia en 2 mitades exactas y sangrantes. La decisión que se tomó en esos pasillos fríos marcaría el inicio del fin. Los 4 herederos, criados como hermanos inseparables bajo el mismo techo dorado, fueron divididos. 2 de ellos cruzarían el océano para instalarse en el continente americano junto al ídolo, mientras los otros 2 permanecerían en Europa con aquel compañero que había renunciado a todo. Imaginen la escena: el eco de las maletas rodando por el suelo de mármol, las lágrimas contenidas y la promesa rota de un hogar perfecto. Para un hombre que había dedicado su vida a huir de los traumas de su propia infancia, convertirse en el artífice de una fractura familiar tan inmensa fue un golpe devastador. El castillo de naipes se había derrumbado, y el polvo de esa caída cubrió cada rincón de su alma, dejándolo en una vulnerabilidad extrema que jamás había conocido. Y es precisamente aquí, en el epicentro de este huracán emocional, cuando el cuerpo humano decide tomar el control y gritar todo aquello que la mente, por orgullo o por dolor, se niega a confesar. El declive no fue un accidente repentino, fue una agonía lenta y desconcertante. Al principio, el ídolo comenzó a notar que las mañanas traían consigo una extraña aspereza. Las notas que antes fluían de su garganta con la facilidad de un manantial, ahora requerían un esfuerzo titánico.
La negación, esa vieja amiga de las grandes estrellas, se instaló en su mente. Se convenció a sí mismo de que era simple fatiga, el desgaste natural de quien ha cantado bajo la lluvia, en estadios húmedos y en condiciones extremas durante 40 años. Se preparaba tés con miel, realizaba rigurosos ejercicios de calentamiento y guardaba reposo, pero el instrumento mágico ya no respondía. El verdadero terror se desató una tarde dentro del hermetismo de un estudio de grabación. Frente al micrófono, rodeado de ingenieros de sonido que esperaban la magia de siempre, el artista intentó alcanzar sus tonos característicos. Lo que salió de sus labios no fue música. Fue un hilo de aire, un sonido roto, un suspiro agónico que heló la sangre de todos los presentes. La herramienta que le había dado el poder de conquistar el mundo lo estaba abandonando, dejándolo completamente desarmado frente al abismo. Ocultar una crisis de tal magnitud cuando eres una de las figuras más observadas del planeta es una tarea titánica, y las costuras de su engaño no tardaron en reventar frente a las cámaras. Las primeras alarmas sonaron a nivel internacional cuando el cantante tuvo que realizar una serie de entrevistas y apariciones ineludibles. El público, acostumbrado a su dicción perfecta y a su tono seductor, se quedó petrificado ante las pantallas. Los presentadores de televisión, profesionales curtidos en 1000 batallas, no sabían hacia dónde mirar ni cómo disimular la incomodidad al escuchar a la leyenda hablar con una voz estrangulada, forzada, casi inaudible. Era como si alguien estuviera apretando su cuello desde adentro. Inmediatamente, la maquinaria de los rumores se encendió con una furia incontrolable. Las revistas del corazón y los foros de Internet se llenaron de teorías conspirativas escalofriantes. Algunos afirmaban que el artista padecía una extraña enfermedad neurológica y degenerativa que intentaba ocultar a toda costa. Otros, mucho más crueles, aseguraban que los antiguos fantasmas de su juventud, aquellos hábitos destructivos y dependencias químicas que habían marcado sus noches de alcoba décadas atrás, habían regresado para cobrarle la factura final. El ídolo, herido en su orgullo y expuesto ante el mundo en su faceta más frágil, se vio acorralado por un circo mediático que no mostraba piedad alguna. Sintiéndose acosado y profundamente humillado por las especulaciones despiadadas, tomó la única salida que conocía desde su juventud: la huida. Hizo las maletas, tomó a sus 2 hijos y se refugió en una impresionante mansión fortificada en México, levantando muros inmensos entre él y el resto de la humanidad. Canceló contratos, pospuso proyectos y despidió a gran parte de su personal. Dentro de esa fortaleza, el silencio se volvió absoluto y dictatorial. La estrella que antes dominaba a las masas, con su verbo y su canto, pasó meses enteros sin articular una sola palabra. La prohibición de hablar fue autoimpuesta. El dolor físico y la vergüenza eran tan grandes que prefirió enmudecer por completo. Se comunicaba con sus hijos y con los pocos empleados de confianza mediante pequeñas libretas de notas, escribiendo instrucciones breves con una caligrafía temblorosa. Este aislamiento extremo, lejos de curarlo, lo empujó hacia el rincón más oscuro de su propia mente. Se convirtió en un fantasma dentro de su propia casa, vagando por inmensos salones llenos de discos de oro y reconocimientos que ahora parecían una burla cruel del destino. Había tocado fondo, sumergido en una afonía que ya no era solo física, sino también espiritual. Pero la resignación nunca fue una opción para alguien de su estirpe. Impulsado por la desesperación y contando con recursos económicos prácticamente ilimitados, comenzó un peregrinaje médico que rozaba la locura. Una verdadera caravana de batas blancas desfiló por su vida. Viajó en secreto para consultar a los mejores foniatras de Nueva York, a los neurólogos más prestigiosos de Londres y a especialistas de renombre en Madrid. Lo sometieron a pruebas dolorosas, introdujeron cámaras microscópicas por su garganta, escanearon su cerebro y analizaron cada milímetro de sus cuerdas vocales. El veredicto repetido, consulta tras consulta, era una tortura psicológica aún mayor. Clínicamente, no encontraban ninguna anomalía física grave que justificara la pérdida total de la voz. Los diagnósticos erróneos llovían. Le recetaban desde potentes desinflamatorios hasta terapias de choque que resultaban ser inútiles y frustrantes.
La impotencia de enfrentarse a un enemigo invisible, de ver cómo su carrera de 4 décadas se desvanecía como humo entre sus dedos sin que la ciencia médica pudiera darle una maldita respuesta, lo llevó al límite de su cordura. Se sentía como un león enjaulado, rugiendo en silencio mientras el tiempo corría en su contra. Sin embargo, nadie en esa interminable lista de especialistas sospechaba que el verdadero culpable de este calvario llevaba años oculto, operando en las sombras de su propio cráneo, esperando el momento exacto para ser descubierto. Justo cuando pensaba que su aislamiento voluntario en la inmensa fortaleza mexicana sería su escudo definitivo contra el dolor, el mundo exterior estalló en 1000 pedazos. Llegó el año 2020, y con él una crisis global de salud sin precedentes que obligó a la humanidad entera a encerrarse bajo llave. Para cualquier persona común, este encierro forzoso fue un desafío monumental, pero para un hombre que ya vivía prisionero de sus propios laberintos mentales y de un silencio aterrador, se convirtió en el detonante de una tormenta perfecta. Las calles vacías y el pánico generalizado exacerbaron su paranoia al máximo. Lejos de encontrar un espacio de paz para la reflexión, su mente comenzó a tejer teorías asombrosas sobre lo que realmente estaba ocurriendo en el planeta. Acostumbrado durante décadas a ser el dueño absoluto de su propia narrativa, utilizó las redes sociales, su único canal de comunicación restante, para lanzar mensajes incendiarios que dejaron a sus propios seguidores paralizados de asombro. Cuestionó a las máximas autoridades sanitarias globales, se rebeló abiertamente contra las medidas de protección ciudadana y alzó una bandera de resistencia que muchos interpretaron como el delirio innegable de una estrella que había perdido por completo el contacto con la realidad terrenal. Las burlas no se hicieron esperar. Los mismos medios de comunicación que en el pasado lo habían coronado como el rey indiscutible de la seducción y la inteligencia, ahora lo ridiculizaban sin piedad en el horario estelar de máxima audiencia. Lo llamaron irresponsable, errático, el hazmerreír de una sociedad asustada y vulnerable. La caída pública del ídolo fue brutal y minuciosamente televisada. El gran público, que antes le perdonaba cualquier exceso y celebraba sus excentricidades, le dio la espalda de manera tajante, dejándolo más solo, incomprendido y arrinconado que nunca en el momento de mayor vulnerabilidad física y mental de toda su existencia. Pero el destino, que a veces parece ensañarse con una crueldad digna del guionista más macabro, le tenía reservado un golpe infinitamente más devastador que cualquier titular sensacionalista o rechazo público. En medio del caos mundial, de las fronteras cerradas a cal y canto y de los inmensos aviones encadenados en tierra, recibió la llamada telefónica que todo ser humano teme escuchar desde el fondo de su alma. Su madre, la inmensa y bellísima actriz italiana, su confidente absoluta, su refugio inquebrantable desde aquellos lejanos años de infancia, marcados por la dureza implacable de su padre, partió de este mundo. Su luz brillante y arrolladora se apagó de forma repentina en España, a miles y miles de kilómetros de distancia del hijo que tanto la adoraba y veneraba. Imaginen por un segundo la escena desgarradora. El hombre que lo tenía absolutamente todo, el millonario caprichoso capaz de comprar voluntades, lujos extravagantes y silencios ajenos, se encontraba completamente inmovilizado, incapaz de alquilar un vuelo para sostener la mano de la mujer que le dio la vida en sus últimos y delicados momentos. No hubo una última despedida. No hubo un último abrazo que sellara tantas décadas de complicidad. Solo una fría pantalla de teléfono y la crudeza de las noticias de televisión confirmando el viaje sin retorno de la gran matriarca del clan. Ese luto brutal, comprimido por la distancia forzada y la impotencia más absoluta, no pudo ser llorado ni procesado de forma natural. Las lágrimas que no se atrevió a derramar y las palabras de amor y agradecimiento que jamás pudieron ser pronunciadas en persona, se transformaron en un bloque de cemento ardiente que se alojó directamente en su garganta. Si su voz ya era un hilo frágil y dolorosamente quebrado, el impacto agudo de esta pérdida irremediable terminó por estrangular cualquier sonido que intentara escapar de su pecho. El silencio, entonces, se volvió denso, oscuro y dictatorial. Y sin embargo, cuando todo parecía indicar irrevocablemente que el oscuro misterio de su afonía se quedaría sepultado bajo toneladas de trauma emocional, negación y diagnósticos psiquiátricos inconclusos,
Un suceso clínico casi fortuito cambió las reglas del juego de una manera verdaderamente alucinante. Desesperado por un dolor físico agudo que comenzaba a extenderse mucho más allá de su cuello y garganta, acudió en secreto a un especialista completamente distinto, lejos de los reflectores, de los chismes y de las rimbombantes clínicas exclusivas que antes había visitado sin éxito. Esta vez no buscaba respuestas mágicas sobre sus cuerdas vocales o su laringe. Simplemente intentaba encontrar alivio para una molestia persistente e insoportable en el rostro que no lo dejaba dormir. Fue exactamente entonces cuando una simple, económica y rutinaria radiografía de cráneo iluminó la pantalla del consultorio médico y dejó al experimentado doctor sin respiración. La gran pista oculta durante años no estaba en la laringe ni era el producto exclusivo de una mente torturada y estresada. La tremenda revelación médica apuntaba a un evento del pasado remoto, un detalle estético tan cotidiano que nadie, en su sano juicio, lo habría relacionado jamás con la catástrofe vocal del siglo. Una antigua y costosa intervención dental, un implante mal colocado décadas atrás en la búsqueda de la sonrisa perfecta, había incubado en el más absoluto de los secretos una amenaza silenciosa y destructiva. Una infección severa y extremadamente resistente se había arraigado en la raíz del hueso, propagándose milímetro a milímetro, año tras año, destruyendo los tejidos internos de forma totalmente invisible hasta invadir y colonizar por completo sus senos paranasales, ejerciendo una presión brutal, constante y deformante sobre todo su sistema respiratorio y su aparato fonador. Era un enemigo físico, palpable, asquerosamente real, que había estado devorándolo por dentro lentamente mientras los neurólogos, psicólogos y foniatras buscaban fantasmas inexistentes en su cerebro. El macabro hallazgo no dejó espacio alguno para debates filosóficos ni segundas opiniones médicas. La urgencia de actuar era absoluta y verdaderamente aterradora. El legendario ídolo tuvo que ser ingresado de rigurosa emergencia en el quirófano para someterse a una intervención maxilofacial sumamente compleja, larga y llena de riesgos impredecibles. Los cirujanos debían adentrarse en un terreno minado y purulento, limpiando años de daño acumulado y tejido necrosado en zonas delicadísimas de su rostro, operando a escasos e imperceptibles milímetros de estructuras nerviosas vitales para su visión y movilidad facial. Durante las interminables horas que duró el meticuloso procedimiento, el terror más puro se apoderó de su reducido círculo más íntimo que aguardaba en la sala de espera. Existía el miedo latente y justificado de que la silenciosa infección hubiera avanzado demasiado lejos, enfrentándose a la posibilidad real de perder no solo la mínima esperanza de volver a cantar, sino de sufrir consecuencias neurológicas catastróficas que arruinarían su calidad de vida para siempre. Cuando finalmente despertó de la anestesia pesada, el dolor postoperatorio fue descrito como indescriptible y tortuoso, pero vino acompañado de un alivio psicológico inmenso, casi eufórico. Por primera vez en demasiados años de angustia, tenía a un culpable con nombre, apellido y forma física. Ya no era él perdiendo la razón frente al espejo, ya no era su mente traicionera castigándolo sin piedad por los múltiples errores de su convulso pasado. Era un problema estrictamente médico, una invasión bacteriana agresiva que finalmente, gracias al bisturí, había sido extirpada de raíz. En la soledad de su lujosa habitación de recuperación, con el rostro vendado, amoratado y físicamente exhausto, el cantante se permitió volver a soñar con el gran milagro. Creyó firmemente, con la fe ciega y renovada de un niño pequeño, que una vez que cicatrizaran las heridas de la carne, su majestuosa voz de oro volvería a resonar con la misma potencia brutal que solía hacer temblar los cimientos de los estadios en medio mundo. Pero la cruda vida real rara vez se comporta complacientemente como los finales felices de los cuentos de hadas, y la amarga sorpresa que le aguardaba pacientemente a la vuelta de la esquina estaba a punto de sumergirlo en una nueva y desesperante encrucijada personal. Semanas enteras después de la delicada operación, cuando los cirujanos le dieron el alta médica definitiva y le aseguraron con pruebas en mano que la zona craneal estaba completamente limpia y libre de cualquier rastro de infección, el artista se plantó lleno de esperanza frente al inmenso espejo de su baño, tomó una profunda bocanada de aire fresco y trató de emitir, con todas sus fuerzas, una nota clara y sostenida.
Lo que salió de sus labios fue, para su absoluto horror, de nuevo un susurro ronco, roto y patético, apenas un poco más perceptible que antes, pero a años luz de distancia del torrente vocal majestuoso que lo había convertido en una leyenda viviente de la música. El temido fantasma de la afonía seguía allí, instalado en su garganta, burlándose cruelmente de sus ilusiones operativas. El diagnóstico profesional que siguió a esta brutal decepción fue, sin lugar a dudas, el más amargo y difícil de tragar de toda su extensa biografía. Los especialistas fueron increíblemente contundentes al explicar la tragedia. El problema bacteriano físico había sido resuelto con éxito. La maquinaria biológica y los conductos estaban perfectamente reparados, pero el daño emocional subyacente era tan devastadoramente profundo, el trauma invisible acumulado por la brutal separación de su compañero de vida, la insoportable lejanía de dos de sus amados hijos y la imposibilidad de despedirse de su difunta madre, había creado un bloqueo psicogénico de proporciones verdaderamente épicas. El diagnóstico final fue tajante y lapidario. Su cuerpo, sometido a un estrés incalculable, había olvidado por completo cómo hablar porque su alma estaba absolutamente aterrorizada de expresar en voz alta todo el dolor monumental que guardaba bajo llave. Para recuperar verdaderamente la voz, el ídolo ya no necesitaba más cirugías costosas ni tratamientos antibióticos agresivos. Necesitaba armarse de un valor sobrehumano para abrir de par en par la caja de Pandora de sus emociones más ocultas y enfrentar, cara a cara y sin escudos protectores, a los mismos demonios que había estado evadiendo sistemáticamente durante toda su azarosa existencia. Y mientras su alma intentaba sanar en la penumbra de su refugio mexicano, un nuevo frente de batalla, gélido y despiadado, se abría al otro lado del océano. El hombre, que había jurado llevarse los secretos de su intimidad a la tumba, se vio arrastrado, contra su férrea voluntad, a los implacables pasillos de los tribunales. Su antigua pareja, el compañero silencioso de más de 2 décadas, había decidido emprender una cruzada legal sin precedentes para exigir que los 4 herederos, separados trágicamente por la ruptura, fueran reconocidos legalmente como hermanos inseparables y pudieran crecer juntos bajo el mismo estatus. Aquel enfrentamiento judicial fue un banquete suculento e irresistible para la prensa rosa europea. Detalles que antes estaban rigurosamente blindados por contratos de confidencialidad y lealtades inquebrantables, ahora se discutían abiertamente entre abogados vestidos con togas negras. El ídolo tuvo que sentarse en el banquillo, soportando estoicamente el escrutinio público sobre su rol de padre, su temperamento explosivo y su verdadera capacidad para criar a los menores. Cada vista oral, cada cruel filtración a las revistas del corazón, representaba una estocada directa a su ya frágil y comprometida estabilidad emocional. El desgaste psicológico de tener que justificar sus decisiones familiares más íntimas frente a jueces imparciales y reporteros sedientos de escándalos añadió toneladas de tensión a sus castigados hombros. ¿Cómo diablos podía recuperar la voz un hombre cuyo propio entorno le exigía defenderse constantemente de los ataques mediáticos? La presión arterial subía, los nervios se tensaban al máximo y la garganta, ese músculo traicionero y extraordinariamente sensible a las emociones, se negaba a cooperar, manteniéndolo en una humillante prisión de susurros ahogados mientras los demás gritaban su nombre con morbo en las portadas de todas las revistas. Sin embargo, la rendición absoluta nunca formó parte de su extenso vocabulario. Aislado por completo de los escenarios brillantes pero rodeado de un pequeño y costoso ejército de terapeutas, foniatras y logopedas de élite, comenzó el arduo, monótono y a menudo humillante trabajo de reaprender a usar su propio aparato fonador. Imaginen a la gran estrella, al titán arrogante que antes llenaba estadios de 100.000 personas con un solo y provocativo movimiento de cadera, sentado ahora en una pequeña silla frente a un espejo, repitiendo vocales básicas como si fuera un niño de preescolar dando sus primeros pasos. Las sesiones eran agotadoras, frustrantes y emocionalmente devastadoras. Había días oscuros en los que la ira lo dominaba por completo al escuchar cómo un simple y llano sonido se quebraba en el aire, recordándole con crueldad todo lo que había perdido de la noche a la mañana. Pero poco a poco, milímetro a milímetro, con una paciencia de hierro que ni él mismo sabía que poseía,
Los pequeños milagros diarios empezaron a manifestarse en esa habitación insonorizada. Consiguió recuperar ciertos tonos medios, aumentó ligeramente el volumen de su frágil emisión y, lo más importante de todo, empezó a reconstruir lentamente la confianza perdida en su propia capacidad de expresión. Este largo proceso no solo fue una rehabilitación física de manual, fue una dolorosísima terapia del alma. Tuvo que tragarse el orgullo y aceptar, con lágrimas calientes en los ojos, que la voz juvenil, elástica y descaradamente provocativa de los gloriosos años 80 no regresaría jamás a su garganta. Ese instrumento de oro macizo se había quedado en el pasado, sepultado bajo el peso inmenso de sus malas decisiones y sus traumas no resueltos. A cambio de su esfuerzo, el destino le ofrecía una nueva voz, rasposa, grave, profunda e imperfecta, pero cargada con el peso innegable de su tormentosa historia personal. Ya no era la voz de un semidios intocable, era la voz áspera de un auténtico sobreviviente de sus propios infiernos. Y fue exactamente con esa nueva voz, completamente desnuda de artificios y cargada de una vulnerabilidad asombrosa, con la que decidió dar el paso más valiente y arriesgado de toda su carrera mediática. Consciente de que las descabelladas especulaciones sobre su estado de salud y su cordura mental habían alcanzado niveles verdaderamente insoportables, orquestó una aparición televisiva en horario de máxima audiencia que paralizó a toda España y a gran parte de América Latina. Se sentó en el plató de uno de los programas de entrevistas más vistos y respetados del país, frente a un presentador incisivo, y allí, bajo la luz cegadora de los inmensos focos del estudio, abrió su pecho de par en par. La confesión histórica dejó a millones de espectadores sin aliento en sus casas. Relató, con una crudeza desgarradora, el tormento interminable de la intervención dental, la macabra y silenciosa infección bacteriana que había carcomido sus senos paranasales y el inmenso dolor físico que había soportado en absoluto secreto. Pero fue un paso más allá, cruzando una línea que nadie esperaba. Despojado de su legendaria y característica arrogancia, admitió frente a las implacables cámaras que su terrible afonía no era solo una cuestión de bacterias maliciosas, sino el resultado directo y brutal de una crisis personal, familiar y existencial que lo había destruido por dentro. Confesó abiertamente que se había quedado sin voz porque no podía soportar el peso asfixiante de su propia vida, porque la dolorosa fractura de su proyecto familiar lo había hundido en un pozo de amargura infinita. La misma audiencia que años atrás lo había lapidado sin piedad por sus polémicas posturas públicas, enmudeció por completo. El país entero sintió un escalofrío de genuina empatía al comprender, quizá por primera vez en 4 décadas de carrera, que detrás de la armadura blindada del divo intocable se escondía un ser humano frágil, irremediablemente roto y desesperado por encontrar un ápice de redención ante los ojos del mundo. Pero el universo, siempre implacable y misterioso con sus lecciones, tenía preparada una última y dramática prueba que pondría en perspectiva inmediata todas las feroces batallas legales y los oscuros rencores del pasado. Poco tiempo después de su gran y catártica confesión pública, una noticia absolutamente devastadora sacudió los frágiles cimientos de su dividida familia. Su antigua pareja, el hombre con el que había compartido más de 20 años de su vida en la penumbra y contra el que acababa de librar una guerra despiadada en los tribunales, recibió un diagnóstico médico aterrador. Uno de esos severos desafíos de salud que amenazan con borrar la existencia entera en cuestión de unos pocos meses. Ante la inminencia de una fatalidad real y palpable, los fríos juzgados, las demandas millonarias y el orgullo profundamente herido perdieron absolutamente todo su sentido. La adversidad, con su mano helada e inflexible, los obligó a mirarse a los ojos nuevamente, reconociendo la fragilidad de la condición humana. Sabiendo que sus 4 hijos necesitaban estabilidad, unión y amor por encima de cualquier disputa del pasado, el ídolo tragó saliva, dejó de lado su colosal ego y levantó el teléfono para romper el hielo. El acercamiento fue tenso, indudablemente lleno de heridas aún sin cicatrizar del todo, pero fuertemente impulsado por una urgencia superior al rencor. Se ofrecieron disculpas veladas, se pactaron treguas silenciosas y se comprendió, con una inmensa madurez ganada a base de golpes limpios de la vida,
que el odio es un lujo completamente inútil cuando la sombra del final amenaza con presentarse sin previo aviso. La prioridad absoluta y repentina se convirtió en el bienestar integral de los herederos y en acompañar, desde una distancia prudente pero profundamente compasiva, al hombre que una vez fue el gran ancla de su cordura. La realidad, fría y despiadada como el mármol de sus inmensas mansiones, terminó por imponerse sobre cualquier esperanza de regresar a los gloriosos años pasados. El artista tuvo que enfrentarse al espejo de su habitación y aceptar una verdad que le desgarraba el alma en 1000 pedazos. El retiro involuntario de los inmensos escenarios del mundo ya no era una posibilidad lejana o un temor nocturno, era una sentencia en firme dictada por su propia anatomía. Aquellas apoteósicas giras internacionales, que abarcaban más de 100 extenuantes conciertos en un solo año, donde saltaba, bailaba y seducía a las masas histéricas durante más de 2 horas ininterrumpidas, se habían convertido en una exigencia física y vocal completamente inalcanzable. Su frágil garganta, ahora marcada por las cicatrices invisibles de aquel bisturí salvador y aplastada por el peso monumental de sus traumas no resueltos, apenas le permitía sostener una conversación prolongada sin sentir que el aire vital se le escapaba como fina arena entre los dedos. Pero un ídolo, de su colosal e irrepetible magnitud, forjado desde la cuna en la más absoluta rebeldía y el instinto salvaje de supervivencia, se niega categóricamente a desvanecerse en las tristes sombras del olvido absoluto. Si su majestuoso y envidiado aparato fonador ya no podía emitir aquellas melodías hipnóticas que enloquecieron a 3 generaciones enteras en ambos hemisferios, entonces utilizaría su prodigiosa y ágilmente para reinventarse por completo frente a los ojos atónitos de su público. Dejó a un lado el pesado micrófono de oro brillante y empuñó la pluma del escritor, transformándose lenta pero inexorablemente de un inalcanzable semidios de la música pop en un cautivador contador de sus propias miserias, secretos y glorias pasadas. Canalizó toda esa abrumadora energía creativa reprimida hacia la publicación de libros autobiográficos donde desnudaba sus demonios personales con una franqueza que asustaba. Colaboró estrechamente en la millonaria producción de rimbombantes series de televisión que relataban su azarosa existencia, y asumió, con una inusitada y sorprendente humildad, el rol de mentor curtido para los jóvenes talentos que hoy intentan devorarse el cruel mundo del espectáculo. La estrella inalcanzable, el divo intocable de las portadas de revistas, había bajado por fin de su pedestal de marfil incrustado en diamantes para caminar, pesadamente y con la frente en alto entre los simples y terrenales transeúntes. Sin embargo, al detenernos a observar con extremo detenimiento la inmensa e imborrable huella que ha dejado grabada a fuego en la historia cultural, musical y social de toda Hispanoamérica, nos damos perfecta cuenta de que estamos ante un legado monumental que, de manera completamente paradójica y fascinante, ya no necesita de ningún sonido para seguir siendo ensordecedor. Su verdadera victoria, la que perdurará cuando las luces de los platós finalmente se apaguen, no radica únicamente en los incalculables millones de discos vendidos alrededor del globo o en las innumerables portadas de revistas de moda y escándalo acumuladas a lo largo de 40 frenéticos años de trayectoria. Su triunfo más colosal e indiscutible fue atreverse a romper en 1000 pedazos los rígidos, asfixiantes y polvorientos esquemas de una sociedad profundamente conservadora e hipócrita. En una época gris en la que la hombría se medía implacablemente con la misma vara machista que empuñaba su estricto y legendario padre torero en las plazas, él tuvo la infinita y descarada audacia de subirse a un escenario multitudinario luciendo faldas ajustadas, el rostro maquillado y derrochando una sensual ambigüedad que escandalizó a los puritanos de la alta alcurnia. Con esa actitud desafiante, abrió puertas de titanio macizo que parecían cerradas permanentemente, con 100 pesados candados de prejuicios, allanando un camino espinoso para que las nuevas generaciones de artistas pudieran expresarse en el futuro con total y absoluta libertad de ser. Hoy, la gran industria del entretenimiento mundial, esa misma maquinaria trituradora y despiadada que en su momento de mayor esplendor lo exprimió sin piedad hasta dejarlo sin aliento y que fingió una conveniente ceguera absoluta ante sus evidentes y alarmantes hábitos destructivos de juventud, le rinde una profunda y sincera reverencia.
Se ha ganado a pulso el respeto unánime de colegas y críticos, no por la envidiable potencia vocal que irremediablemente perdió en el camino, sino por la inquebrantable y casi sobrehumana resiliencia que demostró al sobrevivir a duras penas a sus propios y llameantes infiernos. Sus seguidores más devotos y fieles, aquellos que forraron sus carpetas escolares con su hermoso rostro en la colorida y caótica década de los 80, le han perdonado en bloque sus excentricidades de divo, sus terribles salidas de tono en momentos de crisis global y sus costosos, amargos errores personales. Lo han absuelto porque comprenden en lo más profundo de su ser que el genio creador y la tormenta destructiva habitan, invariablemente y de forma trágica, dentro del mismo y frágil cuerpo humano. Hoy en día, el inevitable ocaso de su vertiginosa, apasionante y escandalosa existencia transcurre a un ritmo diametralmente opuesto al de sus dorados años de desenfreno, aplausos ensordecedores y locura mediática incontrolable. La inmensa e inexpugnable fortaleza levantada en tierras mexicanas, que años atrás funcionaba como una lúgubre prisión de silencio forzado, lágrimas ocultas y paranoia extrema, se ha transformado milagrosamente, gracias al inexorable paso del tiempo curador, en un auténtico y luminoso santuario de paz familiar. Atrás, muy atrás en la memoria borrosa, quedaron las interminables, oscuras y peligrosas noches de insomnio regadas generosamente con sustancias prohibidas y excesos inconfesables, las compañías fugaces y vacías de la vida galante que desfilaban por sus suites de hotel, y las peleas encarnizadas con sus representantes por mantener ocultos, bajo 7 llaves de acero, sus más íntimos, escabrosos y vulnerables secretos de alcoba. Ahora, rodeado permanentemente del amor puro e incondicional de su restringido círculo de confianza, enfocado día y noche en guiar los pasos inciertos de sus amados hijos adolescentes y cultivando pacientemente su exótico huerto privado bajo el sol abrasador, el veterano artista parece haber firmado, al fin, un tratado de tregua definitiva y duradera con sus más feroces, antiguos y agobiantes fantasmas del pasado. Ha aprendido a golpes, tropezando cientos de veces con la misma piedra afilada, la lección más dolorosa, sublime y valiosa de toda su azarosa vida, la aceptación incondicional y liberadora de sus propias y profundas heridas. Ya no intenta, de manera inútil y agotadora, ocultar la aspereza innegable de su voz rasgada frente a las cámaras indiscretas. No se avergüenza lo más mínimo de sus evidentes limitaciones físicas al caminar, ni se esconde cobardemente detrás de esa pesada máscara de arrogancia infinita e intocable que le sirvió de escudo protector de doble filo durante tantas y tantas décadas de aplausos. Ha descubierto en la soledad, con la invaluable sabiduría que solo otorgan la suma de los años, las traiciones amargas y los golpes certeros, precisos e implacables del destino, que el silencio profundo y absoluto no es un enemigo. Ese mismo silencio denso que antes, en plena crisis, le producía un pánico paralizante, asfixiante e irracional. Se ha revelado finalmente como el refugio más cálido, honesto y seguro para un alma noble pero agotada que ha pasado la vida entera corriendo a la velocidad de la luz, escapando de sí mismo sin saber exactamente de qué terrible monstruo intentaba huir. Y así llegamos, casi sin darnos cuenta, al melancólico e impactante final de este fascinante, oscuro e inquietante recorrido por los recovecos más íntimos de una de las mayores leyendas de nuestro tiempo, mis queridos y asiduos espectadores. Hemos viajado juntos en el tiempo desde la lujosa, fría y dorada cuna de lamentos infantiles, soportando el aplastante e insoportable peso de los apellidos imponentes de sus famosos padres, hasta la repentina, fulgurante y escandalosa explosión mundial de un ídolo sin precedentes en la historia de nuestra música. Fuimos testigos privilegiados e invisibles de cómo la inmensa, brutal y desproporcionada presión de la fama descontrolada y sus más íntimos demonios personales lo empujaron de forma temeraria y cegadora al mismísimo borde del abismo. Observamos con estupor cómo la desgarradora fractura de su meticulosamente construido castillo familiar de naipes y la consiguiente dolorosa separación de sus herederos terminó por arrebatarle el poco aliento que le quedaba en el pecho. Un diagnóstico médico asombroso, digno de la mente de un guionista de películas de terror psicológico
y una agresiva infección bacteriana que trabajaba silenciosa en las sombras de su rostro fueron los verdugos físicos innegables de su prodigiosa herramienta de trabajo. Pero el verdadero, auténtico y definitivo ladrón de su voz, como hemos logrado desentrañar minuciosamente en el programa de esta noche, fue el incalculable, gigantesco y a menudo devastador precio que impone la fama extrema a quienes se atreven a saborearla. Aquel muchacho soñador, frágil e incomprendido, que huía despavorido de la inmensa e intimidante sombra de su tradicionalista padre torero, logró conquistar el mundo entero con un susurro. Amasó de la nada fortunas incalculables y desató pasiones incontrolables en millones de corazones, pero la factura llegó a su puerta cobrando el peaje más doloroso, íntimo y caro imaginable: entregar su propio instrumento de comunicación a las caprichosas manos del destino. La intrincada historia de este legendario y carismático bandido de corazones nos deja, sin lugar a dudas, una lección monumental, dura y escalofriante, sobre la tremenda fragilidad del éxito efímero y la asombrosa vulnerabilidad del ser humano cuando la cortina de terciopelo cae y se apagan para siempre los cegadores reflectores. Y justo antes de despedirnos hasta la próxima emisión, quiero dejarles una pregunta profundamente retórica, resonando con fuerza en sus atónitas mentes, una duda venenosa e intrigante que seguramente los acompañará esta misma noche cuando apaguen la luz del televisor y pongan la cabeza sobre la almohada en la soledad de su habitación. Si el enigmático destino se presentara hoy mismo, de forma repentina, en la puerta de su humilde casa y les ofreciera en un contrato la adoración infinita de millones de personas, fama eterna e imborrable, lujos desmedidos y el mundo entero a sus pies. Pero a cambio de todo esto, les exigiera enmudecer completa e irremediablemente para el resto de sus días. ¿Estarían verdaderamente dispuestos a firmar, con los ojos cerrados, ese diabólico y tentador pacto? Piénsenlo muy, pero muy bien. Hasta la próxima, incansables amantes de la verdad oculta, las intrigas palaciegas y los secretos más oscuros de las estrellas.